hermanos, hemos estado compartiendo como iglesia, ya casi que estamos por terminar uno de los libros que pertenecen a la serie de cartas que estamos revisando nosotros como iglesia, que son las epístolas de la prisión, y casi que estamos a punto de terminar el libro de Efesios. Sin embargo, hermanos, creo que nos va a tomar más del tiempo previsto, porque hay muchas cosas que necesitamos charlarlas a la luz de la palabra de Dios, a la luz del ideal de Dios, y que desafían nuestro corazón, ¿sí? Nada más para decirles que hoy vamos a hablar solo de un versículo. Noten que, ¿qué va a decir de un versículo? ¿No es cierto? Pero la idea es que vayamos masticando estas verdades que encontramos en la Escritura y pensar qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, con mi alma. Así que yo les invito a que esta mañana puedan abrir sus Biblias una vez más al libro que estamos estudiando, y es el libro de Efesios, y que lo abramos en el capítulo 5. ¿Ok? Y el verso al que nosotros nos vamos a meter, vamos a profundizar, vamos a tratar de analizar, es el versículo 21 del capítulo 5, que dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y así como nos sucedió en las predicaciones anteriores, ustedes notarán en el capítulo 5, verso 1, que el encabezado o el primer versículo que decía de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, era la premisa sobre la que el apóstol Pablo iba a construir todos los versículos siguientes hasta el versículo 20. ¿Recuerdan ustedes? Sed imitadores de Dios, ¿cómo? Andando en amor, andando en luz y andando sabiamente. El versículo 21 de la misma forma nos sirve a nosotros como la idea principal de los versículos que vamos a ir estudiando progresivamente como iglesia hasta el capítulo 6, versículo 9. ¿Ok? Nada más para tener como contexto esto, vamos a leer el versículo 21, una vez más, y vamos a leer de corrido hasta el capítulo 6, versículo 9, y vamos a ver cómo todo esto tiene conexión. ¿Ok? Leamos juntos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Todos estos versos que acabamos de leer comparten una misma idea de pensamiento. Y esta idea de pensamiento es el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay un estudioso, William Hendrickson, que traduce este primer versículo de esta forma: sometiéndoos unos a otros en reverencia a Cristo. Y esto es interesante, hermanos, porque la semana anterior hace algunas semanas estuvimos revisando esta última porción de los versos anteriores que implicaba vivir sabiamente. Y ustedes notarán que cuando revisamos el versículo 18 del capítulo 5, teníamos un imperativo allí de que nosotros no debemos embriagarnos con vino en el cual hay disolución, sino que más bien nosotros, ¿qué debemos hacer? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidencia a través de estos textos una vida que está llena del Espíritu Santo? Sigue diciendo el texto, verso 19, hablando entre vosotros, ¿qué cosa? Entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hablando sería una, cantando, alabando, dando gracias a Dios. Y esta porción del versículo 21, que se traduce como William Hendrickson lo hace, sometiéndoos, es una parte de cómo se evidencia la vida de una persona que está dirigida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué es lo que vamos? En primer lugar, una vida de sometimiento a las autoridades es una vida que refleja que un verdadero cristiano está siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, nada más como un pantallazo general, nosotros vamos a estudiar o vamos a enfocarnos en esta mañana a mirar la necesidad que nosotros tenemos de ser sumisos a la autoridad. Ese va a ser el punto, la idea central de nuestro mensaje en esta mañana. Que los cristianos necesitamos tener un concepto claro de lo que es el ser sumisos. Por ahí quizás alguno de ustedes piensa que el ser sumisos es una característica de alguien débil. Quizás alguien piensa que ser sumisos es inferioridad. Y no estamos hablando de eso. Ni siquiera, hermanos, vamos a meternos en los versos que hablan específicamente de estos ejemplos del matrimonio, de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, de los siervos. No nos vamos aún a meter a esto, sino simplemente nosotros consideraremos que como cristianos necesitamos tener una actitud de sumisión unos con otros, hermanos. Y esto, mis hermanos, este concepto de autoridad, este concepto de sumisión, es algo que es un concepto fundamental para nosotros en nuestros días. Sí que es fundamental. Por la declaración que nosotros encontramos del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Si pueden abrir sus Biblias, lean conmigo. El apóstol Pablo dice estas palabras: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto,
Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Sobre sí recibirán condenación. En palabras del apóstol Pablo, en el corazón de Dios, es que nosotros como cristianos debemos sujetarnos a las autoridades que tenemos. Mis hermanos, e implícitamente está este concepto de que si yo voy a respetar y yo voy a obedecer a una persona que está en autoridad, entonces implícitamente estoy diciendo que yo me voy a subordinar a alguien que tiene la autoridad. Mis hermanos, la subordinación es clave para el desarrollo de nuestra sociedad. Nosotros, mis hermanos, no podemos tener el conocimiento de todas las áreas del saber, o alguien podría jactarse de saber todas las cosas en este mundo. Nadie podría jactarse ni levantar la mano al decir que yo lo sé todo. Hay gente que pretende saberlo todo y probablemente conocemos muchas de esas personas que tú le botas algún tema y probablemente él te dice lo mejor que podrías hacer en tal situación. Pero es imposible, mis hermanos, que todos nosotros tengamos todo el conocimiento exhaustivo del mundo como lo tiene Dios, porque solo Dios es eterno y solo Dios es el sabio y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios y de todo el universo. ¿Se dan cuenta? Y por esa misma razón, mis hermanos, nosotros en ese sentido dependemos de otras personas. Cuando a nosotros en nuestra casa se nos rompe, ¿no es cierto?, una tubería, a menos de que ustedes lo sepan hacer por ustedes mismos, ¿a quién llaman? Al plomero. Y si nosotros necesitamos construir una casa y necesitamos hacer alguna remodelación, llamamos a profesionales que se encarguen de realizar esas áreas porque probablemente nosotros no sabemos. ¿Y por qué nosotros acudimos a los hospitales o a algún médico? Porque nosotros quizás no tenemos el conocimiento en medicina. De la misma manera en como nosotros acudimos con nuestros autos a un mecánico, porque probablemente muchos como yo no entendemos mucho de mecánica. Entonces se dan cuenta, en algún sentido, mis hermanos, al no dominar todas las áreas del conocimiento, eso hace que nosotros tengamos relaciones de codependencia hacia otros. Pero esas relaciones de codependencia, mis hermanos, implican superioridad. Implica que si yo acudo al médico porque yo no sé nada de medicina, ¿eso significa que el médico sea más que yo? O si yo acudo al mecánico por algún defecto de mi auto que yo no sé el tema de sensores, pero él sí sabe, ¿entonces significa que él es mayor que yo? No implica, mis hermanos, en nada un concepto de superioridad, sino un concepto de codependencia. De que yo no sé lo que él sí sabe, y probablemente yo puedo saber algo que él no sepa y ambos nos podemos ayudar mutuamente. Entonces, mis hermanos, este concepto de subordinación es clave para el desarrollo normal de nuestras vidas y por lo tanto un principio que regula nuestras relaciones personales. Para que el mundo funcione, mis hermanos, Dios ha diseñado que se maneje de esta forma en relaciones de codependencia. Todas las personas, todos nosotros que estamos aquí reunidos, en todas las áreas en las que nosotros nos manejamos, bien nos manejamos pensando en que alguien está por arriba de nosotros, a quien nosotros debemos subordinarnos, o a la vez nosotros somos esa persona a quien otras personas tienen que subordinarse. Mis hermanos, en algunos momentos nosotros somos jefes, ¿no es cierto? Pero hay momentos en los que nosotros somos empleados. Y hay momentos en los que nosotros podemos ejercer autoridad como padres porque tenemos hijos pequeños y hay otros momentos en los que no podemos hacerlo. Y hay momentos en los que a nosotros mismos nos tocó sujetarnos a nuestros padres porque éramos pequeños. Entonces, mis hermanos, una vez más, estos conceptos de relaciones subordinadas ha sido la forma en la que Dios ha decidido diseñar nuestras relaciones. En ocasiones somos nosotros los invitados y nos sirven, pero en ocasiones nosotros somos los servidores, ¿se dan cuenta? Y sin que eso tenga que ver con que una persona sea mayor que otra.
y sin que eso implique que sea esta otra persona más inteligente, más buena, más poderosa, no. Porque todos los que estamos aquí compartimos una misma característica, que hemos sido creados por parte de Dios a su imagen y semejanza, y nadie es más que nadie. Y bueno, podríamos ser un poco más puntuales. En el pensamiento cristiano, nosotros como cristianos debemos tener en cuenta de que nadie es más que nadie. Bajo el pensamiento cristiano. Ahora, ustedes saben, obviamente, en relación a gente que no conoce al Señor, probablemente sí hay estos aires de superioridad. Estos aires de que yo soy más que otra persona, pero en el ambiente cristiano, mis hermanos, nosotros somos conscientes de que al ser creados por el Señor a imagen y semejanza de Él, todos nosotros estamos en la misma línea, en la misma vara, tengamos o no tengamos un conocimiento en particular. Estamos en el mismo nivel, mis hermanos. Mis hermanos, también con esto quiero decirles que para que el mundo funcione, algunas personas tienen que ocupar lugares de liderazgo y otras personas tienen que ocupar lugares de subordinación para que el mundo funcione, porque si todos nosotros fuéramos jefes, ¿quién en realidad hace el trabajo? Los que probablemente están, ¿no es cierto?, en construcción, diseñan los planos, diseñan toda la parte arquitectónica, pero ellos son los que meten la mano en el cemento, en el ripio, en las piedras. ¿Quiénes son? Los trabajadores, ¿no es cierto? Pero sin los trabajadores, esa casa o esa edificación podría llegar a realizarse, ¿sí o no? Y esos trabajadores tendrían que hacer si no hubiera una persona que estuviera como cabeza diciéndoles cuál va a ser la obra que van a construir. De ninguna manera. Entonces, una vez más, hermanos, relaciones de codependencia. No todos pueden ser jefes, hay personas que son jefes. Hay personas que somos trabajadores, pero que unos a otros nos servimos mutuamente. Y es la manera en cómo se maneja estas relaciones en el mundo. Pero ahora, mis hermanos, nosotros pensemos de que este concepto de autoridad y de sumisión se ha minado. E incluso nosotros somos los responsables de haber minado este concepto de autoridad en nuestras relaciones el día de hoy, en nuestra época, en nuestro tiempo, mis hermanos. Nosotros hemos minado el concepto de autoridad cuando nosotros como padres hemos permitido que nuestros hijos nos insulten. Cuando hemos permitido que nuestros hijos nos falten al respeto, nos griten, nos desobedezcan. Cuando nosotros como padres hemos permitido que ellos, siendo los pequeños de la casa, sean aquellos que impongan las reglas de la casa. Y entonces, papá, yo voy a comer este tipo de alimentos siempre y cuando tú me pongas tal o cual canal que yo quiero ver en la televisión, porque a mí me gusta tal o cual canal. Y solo así entonces yo voy a comer esos alimentos que tú me quieres dar. O que un padre le pida a su hijo, ¿sabes qué? Hoy tienes que sacar la basura. Bueno, papá, voy a hacerlo, pero si yo saco la basura, tú tienes que darme algo para que yo me pueda comprar algo que a mí me gusta. Y al permitirles de alguna forma tomar el control de esta relación que ellos no tendrían que tener la autoridad, nosotros minamos en su corazón el concepto que ellos tienen sobre la autoridad en casa. Hermanos, esta semana que pasó, mi Cami fue a visitar uno de estos centros que hacen estimulación, no porque Cami no esté en casa, mi Cami está en casa todo el tiempo, pero queríamos buscar un lugar para que podamos estimularlo más a nuestro pequeño. Y fue así que llegó mi Cami a un lugar, no voy a decir el nombre, y mientras estaban en la charla con esta persona que quería venderle obviamente costosísimo a la vez, ¿no es cierto? Que quería que obviamente lo metamos ahí a nuestro pequeño. En medio de la charla le preguntaba a Cami, y nuestro Agustín es un poco inquieto. Ustedes lo ven ahí todo lindo, pero en ocasiones se pone inquieto, de que quiere ver, tocar, salir, ir por aquí, caminar. Y la persona que estaba
en recepción, que estaba conversando con mi Cami, le preguntó a mi esposa y le dijo, bueno, ya para que esté quieto, ¿qué le gusta ver en el teléfono? Y mi Cami dijo, no, nada, porque en casa no ve televisión, acá no ve televisión Agustín. Y él respondió de esta manera y dijo, yo no puedo ni siquiera cambiarle el pañal a mi nene de 10 meses sin darle el teléfono. Entonces, cuando Cami me contó eso, le digo, bueno, la persona que necesitaría ese mismo curso sería este papá, ¿no? Para estimularlo, antes que nuestro pequeño. Pero se dan cuenta, mis hermanos, que nosotros, hablando de la relación familiar, minamos la autoridad que nosotros tenemos como papás. A la vez, mis hermanos, cómo nosotros también minamos este concepto de autoridad cuando nosotros como padres no les enseñamos a respetar a nuestros hijos a la autoridad, sino que somos los primeros en señalarle, mira, este es el diputado tal, el asambleísta tal, el presidente tal. Y hablamos con este tipo de lenguaje, quizás en algunos casos hasta soez, de estas personas que están en eminencia. Y debería ser así o no, porque ¿qué estamos grabando en la mente de nuestros pequeños, de nuestros hijos, sobre quienes nosotros tenemos responsabilidad? Cuando nuestros hijos vienen a la casa, ¿no es cierto?, y nos vienen a contar que tuvieron un problema con alguna profesora o algún niño, y nosotros comenzamos a decir, sí, es que la profesora es una loca, y la profesora es así. ¿Qué estamos grabando en el corazón de este pequeño? Y después esperamos que ese niño que regresa a clases, mi hijo que regresa a clases, se sujete a la autoridad de esa maestra de la que yo mismo como padre tuve comentarios horrendos, feos. Mis hermanos, socavamos, destruimos este concepto de autoridad cuando permitimos que nuestros hijos incluso irrespeten a sus profesores. Cuando probablemente muchos de ustedes como abuelos, cuando están con sus nietos y se quedan solos con sus nietos, les dicen a sus nietos, mijo, ahora sí vamos a hacer aquello que tu papá y tu mamá no te dejan hacer cuando ellos están en casa. Ahora sí vamos a tal lugar, ahora sí vamos a probar tal cosa, ahora sí vamos a hacer esto. ¿Y qué les estamos enseñando a nosotros, hermanos? Que cuando la autoridad está presente, entonces ahí sí me tengo que sujetar. Pero cuando la autoridad no está presente, entonces puedo hacerlo, incluso a escondidas, y ¿qué es lo único necesario? Que la autoridad no me vea. Eso es lo que estamos haciendo. Y rompemos este concepto de la autoridad. De que papá y mamá quizás son la autoridad. Y si papá y mamá dijo que no se tiene que hacer una cosa, yo no tendría que fundamentar eso, ni porque sea el abuelo. Porque estamos respaldando una decisión que los padres dijeron, que la autoridad dijo que se establezca. Mis hermanos, mucho más profundo que esto, nosotros minamos la autoridad, el concepto de autoridad que nuestros hijos y cualquier persona tenga, hablando en relaciones familiares, cuando ni siquiera nosotros estamos presentes en la vida de nuestros hijos. Porque ¿cómo esperamos autoridad? Si nosotros no hemos visto a la persona que se supone que es la autoridad estar junto a mí. No sé si les ha pasado, mis hermanos, pero han escuchado en algunas ocasiones jóvenes o gente un poco más grande decir cómo mis padres nunca se interesaron en mi vida, ¿cómo yo me voy a interesar ahora en la vida de mi papá que ya está viejo si él nunca se interesó en mí? Entonces, ¿qué clase de concepto de autoridad tienen ellos en su cabeza si nosotros ni siquiera les hemos dado un concepto de alguien que está guardándolos, protegiéndoles y guiándoles como padres? Entonces, mis hermanos, el mundo de anarquía en el que nosotros vivimos hoy nada más es una cosecha de la siembra que nosotros hemos hecho. Y por eso los hijos que hoy tenemos no respetan a los padres. Y por eso los niños no respetan a sus profesores. Y por eso los jóvenes no respetan a los ancianos cuando van en algún medio de transporte o cuando los ven o no les ceden el paso. Porque nadie les enseñó.
Porque ese concepto de autoridad ha sido, una vez más, socavado, despreciado, arruinado. Por eso, mis hermanos, estamos cosechando que adultos ni siquiera respeten las señales de tránsito. Y que adultos ni siquiera tomen a chiste y a ridículo autoridades de su propio estado. Adultos que no respetan a sus jefes. Entonces, mis hermanos, ¿se dan cuenta lo propicio que es este versículo para nosotros hoy? Para nosotros como cristianos, que es necesario que tengamos un conocimiento y una práctica correcta de lo que es someternos unos a otros en el temor de Dios. Si nosotros no estamos ni siquiera dispuestos a someternos unos a otros porque queremos serle reverente a Dios, los versículos más adelante que comiencen a decir, esposas, sujétense a sus esposos, nosotros vamos a decir, ¿pero por qué? Y cuando les digan a los esposos amen a sus esposas, pero si ella es una loca. Porque si nosotros ni siquiera estamos dispuestos en reverencia a Dios a sujetarnos unos a otros y tener en alto el concepto que Dios quiere que tengamos como familias, entonces tampoco podremos hacer el resto de versículos que nos quedan por estudiar, hermanos. Mis hermanos, muchas personas, ¿en qué consiste la verdadera sumisión? Muchas personas rechazan este concepto, como ya dijimos al inicio, porque creen que está asociado a debilidad, a inferioridad. Porque una persona supuestamente sumisa es una persona a la cual pueden pisotear, a la cual pueden humillar, a la cual pueden esclavizar. Entonces yo no quiero tener nada que ver con ese tipo de personas. Yo no quiero ser así. Pero esa no es la sumisión de la que habla la Biblia. Y si ustedes quieren anotar un concepto de lo que es sumisión bíblica que aparece aquí en este versículo 21 del capítulo 5, la sumisión bíblica es obedecer y honrar a la autoridad de forma voluntaria, reverente a Dios. Siendo reverente a Dios. Obediencia y honra a la autoridad de forma voluntaria en reverencia a Dios. Eso es lo que es sumisión, la sumisión bíblica. Mis hermanos, el término que encontramos aquí, la palabra someteos, es un término griego que viene de la palabra upotazo. Y upotazo es un término militar que se utilizaba para designar rangos militares. Probablemente muy parecido a lo que nosotros hacemos hoy en el ámbito militar para señalar a un general. No entiendo muy bien el orden cómo es, pero un soldado y después del teniente y después del general y así sucesivamente las personas que estén en cargos de importancia. Pero en este caso específicamente refiere a alguien que voluntariamente se coloca bajo la autoridad de otro. Alguien que voluntariamente quiere y está dispuesto a estar bajo ese liderazgo porque Dios se lo ha pedido. Probablemente, y a diferencia del pasado, donde la vida militar era un requisito, hoy las personas que acuden a estos centros de preparación militar o de vida militar están claramente conscientes de que ellos no van a ser generales al momento de entrar, ¿no es cierto? Sino que van a tener que pasar por todo un proceso, probablemente de mucho sacrificio para llegar a alcanzar quizás alguna posición elevada en algún rango especial. Pero donde te va a tocar entrar es a ser soldadito raso, ¿no es cierto? Y te va a tocar ahí ¿qué? Voluntariamente hacer ¿qué? Sujetarte y obedecerte. Y no sé en qué medida honrar a las personas que tienen un rango superior simplemente porque tienen el rango. Simplemente porque tienen la rayita, una rayita más en su traje que implica eso autoridad. Entonces, mis hermanos, este concepto involucra la voluntariedad. Que nosotros estemos dispuestos voluntariamente a seguir el liderazgo de otra persona. Y entonces este mismo concepto, mis hermanos, presupone que hay personas que están en una posición
diferente a la que nosotros tenemos. Una posición de liderazgo que hoy no tengo y que a mí me toca sujetarme en ese aspecto. Y en varias ocasiones, mis hermanos, nosotros vamos a estar en esas relaciones de codependencia ante otras personas y probablemente nosotros seamos la persona que tenga más conocimiento que esa persona que está en liderazgo. Probablemente un soldado sea más hábil en el uso de armas o en alguna actividad puntual o en galopar o en alguna actividad específica que su comandante o su general o la persona que esté en eminencia en aquel entonces. Pero eso no significa, hermanos, que este soldado a la mañana que viene va a tener el título de general, porque no tiene ese uniforme. Entonces se dan cuenta, por más de que nosotros tengamos habilidades mucho más, entre comillas, prominentes, mucho más buenas, mucho más elevadas que lo que podría tener otras personas, eso no implica que yo entonces por tener esas cualidades voy a estar por encima de aquel que ha sido establecido como autoridad. Y mis hermanos, Dios nos da el ejemplo de esto, de cómo es que nosotros tenemos que sujetarnos mutuamente, de cómo es que nosotros tenemos que someternos en el temor de Dios unos a otros en medio de estas relaciones de codependencia. Y en primer lugar, Él nos da su ejemplo. Nosotros, mis hermanos, somos conscientes de que el Dios que tenemos es un Dios trino, ¿sí o no? Y ese Dios trino que nosotros tenemos son personas en la misma esencia de un solo Dios en tres personas. Y la pregunta que hemos hecho en varias ocasiones es, ¿el Hijo es inferior al Padre? ¿Y el Espíritu Santo es inferior al Hijo? De ninguna manera, los tres son Dios. Alguien podría pensar, bueno, como el Hijo es designado como Hijo, entonces en algún sentido tendrá que rendirle cuentas a papá, porque Dios el Padre es papá. No, de ninguna manera, los tres son Dios. Sin embargo, por las funciones que ellos ocupan en esta economía intratrinitaria, ellos deciden subordinarse unos a otros. De tal manera que nosotros podemos encontrar en las Escrituras la declaración del Señor Jesucristo: yo nada puedo hacer por mi propia cuenta, sino todo lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Y decir al Señor Jesucristo: he acabado la obra que me diste que hiciese, en Juan capítulo 17. ¿Se dan cuenta? El Hijo, de alguna manera, subordinándose al Padre, a pesar de que es igual en esencia a Dios, simplemente para cumplir funciones específicas que estas tres personas de la Trinidad cumplen en el universo y en nuestras vidas personales también como cristianos. Y al Espíritu Santo, no personificándose, al Espíritu Santo no tomando ninguna otra posición, sino hablando en relación al Hijo e inspirando personas para que hoy nosotros podamos tener en nuestras propias manos la mente de Dios, en la que vemos claramente a Cristo Jesús revelado, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no siendo menor que el Hijo, aunque el Espíritu Santo inspirando a personas para que hablen sobre el Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una subordinación entre las personas de la Trinidad para cumplir funciones sin que eso implique inferioridad o superioridad. Son Dios. Ahora piensen, mis hermanos, si este ejemplo nosotros lo podemos notar allá con la Trinidad. Alguien podría decir, bueno, pero ese ejemplo es muy etéreo, muy alto, muy arriba. Dios se maneja así porque Él es Dios. Pero, ¿qué hay cuando Jesucristo se hizo carne? ¿Qué hay de cuando Jesucristo fue un niño? ¿Ese niño se sujetó a sus padres, sí o no? Pero ese niño no era el Rey de Reyes. Ese niño no era el Dios soberano. Ese niño no era el eterno Dios, el inmutable Dios, el soberano Dios. Ese niño no era ese Dios. Pero ese niño se sujetó. Y miren cómo lo vemos relatado en Lucas capítulo 2, versículos del 49 al 52, estas palabras. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? En el contexto cuando Jesús, ¿se acuerdan que se perdió, entre comillas, porque no se perdió? Se quedó del viaje.
Y los padres regresan una vez más a Jerusalén y lo ven a Jesucristo hablando ahí en medio de los escribas, de los fariseos, de las personas que tenían un tipo de reconocimiento o estudio académico en cuanto a la Biblia, a la Torá. Y él responde y dice, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron, haciendo alusión a sus padres. Dice las palabras que él les había dicho, y descendió con ellos una vez más, quien Jesús y sus padres, y vino a Nazaret, y miren cómo sigue el texto, y continuó sujeto a ellos. Interesantísimo. ¿No les parece interesante esto? O sea, que el Rey de Reyes, el eterno Dios, el ser más inteligente, el glorioso Dios, cuando se hizo carne en la vida del Señor Jesucristo, se sometió a sus padres. En palabras de un pastor, el más glorioso, el más sabio, el más inteligente, se sometió a aquellos que no lo eran. Y entonces nosotros, al mirar esto, podríamos decir, no, es que yo no me sujeto a nadie, ¿eh? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. El Dios eterno se sujetó a sus padres. Pero noten, mis hermanos, que Él no se sujetó como una persona divina que necesitaba autorización de sus padres para sostener el mundo. Él se sujetó en su naturaleza humana en este mundo a sus padres porque era lo que le tocaba hacer como hijo. ¿Se dan cuenta? Y ese es el meollo del asunto en todo este tema de la autoridad, mis hermanos. Que nosotros sepamos reconocer en las áreas en las que nos encontramos quién es el que tiene autoridad. Por sobre todas las cosas y sobre todos, Dios es el que tiene autoridad, ¿sí o no? Pero mis hermanos, también es una realidad que en el área en que nosotros nos manejamos hay una persona que tiene autoridad. Y en mi trabajo, mi jefe es mi autoridad. Y no sé, en algún otro lugar, esa persona es mi autoridad. Entonces, la idea, mis hermanos, es que nosotros sepamos y estemos conscientes en reconocer quién tiene ese grado de liderazgo al que yo necesito ponerme debajo. Mis hermanos, cuando vayamos estudiando más a profundidad estos versículos y veamos que la esposa es llamada a ver a su esposo como alguien que tiene la autoridad en la casa, no estamos diciendo que es inferior, que no puede, que es débil. No estamos diciendo que sea menos inteligente. Ya dijimos que todas esas cosas, incluso hay esposas que por ellas el matrimonio se sostiene. Pero eso no quita que el que tiene el chaleco con las 2 rayas, bajo la perspectiva de Dios, y a quien Dios va a pedir cuentas, es a ese. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, ese es el punto. En la relación marital hay alguien a quien Dios ha designado como el responsable. En las relaciones familiares entre hijos y padres, Dios ha designado que los padres sean los responsables de los hijos. En las relaciones que nosotros tenemos en cuanto a la parte laboral, los jefes son los responsables. Y yo tengo que aprender a reconocer esa autoridad. Hermanos, al mirar esto, al mirar el ejemplo de Cristo, al mirar la sujeción que Él tuvo siendo Dios, incluso en relación a sus padres, nos debe mover a que nosotros tenemos que mirar su ejemplo e imitarlo. Hay una persona en el Antiguo Testamento que fue por el Señor levantado como el rey de Israel. Y ustedes lo conocen muy bien. Porque el primer rey había sido desechado ante los ojos de Dios. ¿Quién era esa persona? David. David fue ungido por el Señor siendo un muchacho
para ser el rey de Israel. ¿Pero cuándo fue ungido? Cuando era pequeño. ¿Y quién seguía siendo el rey de Israel? Hasta que David creciese, hasta que David ganase batallas, hasta que David hiciese un montón de cosas. ¿Quién seguía siendo el rey? Saúl. A pesar de que Dios había desechado a Saúl. Mejor dicho, al revés. Primero, Saúl desechó a Dios y el consejo de Dios por parte del profeta. Y él, habiendo desechado a Dios, Dios también lo desecha a él y nombra a una nueva persona que iba a ser el rey de Israel. En aquel entonces a David. David todavía siendo un muchacho. Y Saúl en algún punto de la historia se entera de que Dios ya había levantado a otro y no quiere que nadie le arrebate el trono. ¿Y qué es lo que hace? Lo persigue. Y David se esconde y David huye y David está ahí en esta escena en la que en ocasiones ya no puede más y en muchas de esas escenas es el contexto del libro de Salmos. Y en muchas de esas escenas, mis hermanos, David pudo matar a Saúl. Si ustedes ven en sus Biblias, mis hermanos, 1 de Samuel capítulo 24, del 3 al 7, nos narra que David junto con su ejército pequeño estaba metido en una cueva en Engadi. Y Saúl fue a descubrir sus pies. Un eufemismo para decir que él se fue al baño. Y fue a la cueva, no sabemos, al baño. Descubrió sus pies y los del ejército de David le dicen: David, esta es tu oportunidad. David, él entró solo. David, no hay nadie más, estamos contigo acá. Extiende tu mano y mátalo. Pero miren lo que David responde en el verso 6 de 1 de Samuel 24. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra quién. Contra mi rey. ¿Cómo? ¿Contra quién? Contra mi rey. El ungido del Señor. De extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Pero David, Él te está buscando para matarte. Pero David, más vale aquí, le matamos y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el ungido de Jehová. Él es el que hoy tiene la autoridad en Israel. Y con eso incluso David estaba demostrando la confianza que tenía en Dios, de que Dios iba a estar dispuesto a cumplir su palabra en algún otro tiempo. En algún otro momento, pero él tenía fe en esa esperanza de que Dios le había dicho: tú serás el rey de Israel. Y que no depende de tu esfuerzo al hacerlo, sino depende de Dios. Y esto nos demuestra algo, mis hermanos, muy, muy, muy interesante para nosotros, que la falta de sumisión en nuestra vida actual es sinónimo de falta de fe. Y entonces, no, Raúl, pero ¿cómo me voy a sujetar a mi esposo si es un tonto? ¿Cómo me voy a sujetar a que él maneje las finanzas o que él haga esto, que dirija la vida de mi familia, si él no sabe? Si él no sabe hacerlo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que el modelo que Dios dijo que se cumpla, no tengo fe en ese modelo. O sea, no sirve. Y nosotros somos más sabios que Dios, más inteligentes que Dios. O sea, si Dios estableció un modelo, probablemente sea porque debe ser así. No estoy hablando ahora de forma específica las relaciones que nosotros hemos tenido en el pasado. Hay muchas relaciones que... Estoy hablando del ideal de Dios. Estoy hablando de lo que Dios espera en nuestras relaciones personales, que es el resto de estos versículos que vamos a ir estudiando. Y entonces, ¿por qué, Raúl, yo tengo que amar a mi esposa si ella no me respeta? No estás teniendo fe de que probablemente en ese amor que tú le tengas a ella conquiste su corazón.
Hermanos, no sé cómo haya sido su caso, pero hay personas que incluso se escaparon de sus padres para casarse escondidas. Y ahora se quejan del que tomaron por marido, tomaron por mujer. Entonces, mis hermanos, la falta de sumisión revela la falta de fe, y David nos muestra a nosotros eso. David estaba confiado de que en algún momento cumpliría su promesa de que lo colocaría como el rey de Israel. En otra ocasión, miren, más adelante David, una vez más, tiene la oportunidad de matar a Saúl. Él dice, ¿se acuerdan ustedes que Saúl y todo el ejército estaba durmiendo? Y Abisai junto con David van hacia el campamento y ven ahí a Saúl acostado y con su lanza al lado de su cabeza. David, dale un solo golpe, una sola vuelta. ¿Y David qué dijo? David qué dijo en en 1 de Samuel capítulo 26, versículo del 7 al 11, él dice en el versículo 11, no permite el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. Una vez más, David, ¿qué te pasa? No, Dios va a cumplir su promesa. Necesito yo sujetarme. Él es la autoridad. Miren lo que sucede después, ¿no? En el relato que acabamos de leer y de todo, en medio de toda esta escena, Saúl se enfrenta a un ejército. Saúl muere. No lo mata a nadie, sino que él mismo se atraviesa una lanza, pero está agonizando. Está agonizando y justo pasó ahí alguien que no tenía que haber pasado por ahí. Y Saúl lo llama y le dice, mátame. Y en ese contexto, miren lo que sucede en 2 de Samuel 1:16, dice, sucedió que después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de la derrota de los amalecitas, David permaneció días en Siclag. Y al tercer día, he aquí un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas, polvo en su cabeza, y al llegar ante David cayó a sus pies y se postró. Y David le dijo, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo ha huido de la batalla, y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Dijo David al joven que se lo había contado, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que se lo había contado dijo, yo estaba por casualidad, en mal momento, en el monte Gilboa. Y he aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza. Y he aquí que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Y al mirar él atrás, me vio y me llamó y me dijo, heme aquí. Y él me dijo, ¿quién eres? Y yo le respondí, soy amalecita. Entonces él me dijo, te ruego que te pongas junto a mí y que me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí porque todavía estoy con vida. ¿Y qué es lo que hizo esta persona? Verso 10, me puse pues junto a él y lo maté. Lo maté. Porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona de Saúl, que estaba en su cabeza, la pulsera que estaba en su brazo, y los he traído aquí a mi señor, David. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó. Y así hicieron también los hombres que estaban con él, y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán. ¿Qué hizo David? ¿Se alegró de la muerte de Saúl? ¿Qué hizo David? Se rasgó las vestiduras y lloró. Y lamentó la muerte del ungido de Jehová. Pero miren cómo sigue. Verso 13, dijo David al joven que lo había contado, ¿de dónde eres? Y él respondió, soy hijo de un extranjero, un amalecita. Y David le dijo, noten la pregunta, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor?
Llamando a David a uno de los jóvenes, le dijo, ve, mátalo. Y le hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir, yo he matado al ungido del Señor. ¿Qué les parece ese cuadro? ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano contra el ungido de Jehová? Mis hermanos, leímos al inicio de nuestro sermón, Romanos capítulo 13, versículo 1, que todas las autoridades que nosotros tenemos en nuestra vida, por el Señor han sido establecidas. ¿Cómo es que nosotros no podríamos tener temor de hablar mal contra ellas? ¿De hacer algo en contra de ellas? ¿De destruirlas a ellas? ¿Saben lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros no estamos conformes ante la autoridad que Dios ha establecido? Lo que nosotros le estamos diciendo a Dios es, Dios, te equivocaste. Y yo no estoy dispuesto a someterme a aquel a quien tú pusiste como autoridad en mi vida. O sea, esa es la traducción perfecta. Dios, te equivocaste. Ahora, hermanos, piensen en esto. Lamentablemente, hay esposos que son dignos, que existen esposos que de verdad no son dignos de respeto. Por cómo actúan, por lo que hacen, por la forma en la que tratan a su esposa. Hay de verdad personas que no son dignas. ¿Sí o no? Un hombre que maltrate a su esposa. Y hay esposas a la vez también que no son dignas de amar. Pero mis hermanos, nosotros podemos decir de nuestros semejantes que no hay alguien digno. Pero Dios siempre va a ser digno de obediencia y adoración. Y Dios es la persona que nos demanda a nosotros que sujetarnos. Obediencia y honra ante nuestras autoridades. Mi jefe no es digno, mi esposa no es digna, mi esposo no es digno, cualquier persona no es digna, pero Dios es digno de que yo le obedezca. Y Dios me dice a mí que yo debo sujetarme, que yo debo respetar a mi jefe. Por más de que él me haga llorar, por más de que él sea tan cruel conmigo, y quizás no tengo otro chance porque no puedo conseguir otro trabajo, pero por más de todas esas cosas, Dios sigue siendo digno. Digno de credibilidad. Hermanos y hermanas, ha sido obviamente un sermón medio atípico porque no hemos ido por puntos, porque solo nos estamos enfocando en un solo versículo. Pero me llama la atención profundamente el texto que escribe Pedro, cuando les habla a las mujeres en casa y les dice estas palabras, les dice, porque así se adornan, en 1 de Pedro capítulo 3 del 5 al 6, les dice, porque así también se adornan en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿En quién esperaban? ¿En sus esposos? ¿En que su esposo sea bueno, sea amable? No, ¿en quién esperaban estas esposas? En Dios, estando sujetas a sus maridos. Y miren cómo dice más adelante verso 6, así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Ahora, calma. No vamos a salir de aquí diciendo, bueno, ya no me vas a decir mi amor, vas a decir Señor.
Nada de baby, nada de cariño, nada de... No, me va a decir Señor. No estamos diciendo eso. Pero ¿saben lo interesantísimo de este versículo, mis hermanos? Es que este texto hace alusión a una sola ocasión en el Antiguo Testamento que se quedó registrado que Sara llama a Abraham Señor. ¿Y saben cuál es ese momento en el que queda registrado esto? ¿Alguno de ustedes recuerda ese momento? Ese momento ni siquiera Abraham estaba presente. Abraham no estaba. Cuando Sara le dice o habla de Abraham como su Señor, ni siquiera Abraham estaba presente. Miren, Génesis capítulo 18, versículo 12. Abraham estaba afuera recibiendo la promesa de Dios que iba a heredar un hijo. Y Sara, ¿dónde estaba? En la puerta, escuchando. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? ¿No les parece interesante? De que en esta ocasión, cuando Sara hace referencia a su esposo como su cabeza, como su líder, no es porque quería, te digo Señor porque estamos delante de todos aquí, o te respeto porque estamos delante de este grupo de personas con las que crecimos en el colegio, no, sino que te llamo a ti, Señor, porque es una actitud interna del corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, de que ella como esposa reconoce que Abraham era su cabeza, que Abraham era la persona que la guiaba, que Abraham era la persona responsable de Sara. Internamente. ¿Se dan cuenta, hermanos, de esto? Y por eso decimos, mis hermanos, que la sumisión es la actitud interna de respeto a las autoridades establecidas que se manifiesta externamente en obediencia. Tiene que ver con el corazón. Hermanos, la sumisión no tiene que ver con un aspecto de carácter. Yo soy así. La sumisión tiene que ver con un aspecto de piedad. No tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver con tu piedad. Con lo que Dios te ha dicho que tú seas. Y la actitud que tú tengas para sujetarte y someterte a lo que Dios dice que tú debes ser. Y la posición que tú tienes que tomar. Entonces no depende del carácter, sino de mi temor de Dios. Ahora, ¿vieron ahí la frase? Dice unos a otros, ¿no? Entonces alguien podría decir, ok, yo me sujeto a ti, pero tú te sujetas a mí. ¿No es cierto? Dando, pajarito volando. Pero no necesariamente. Miren, esta misma frase, unos a otros, se repite en otros textos de la Biblia y no necesariamente implica reciprocidad. Por ejemplo, en Apocalipsis 6:4, el apóstol Juan dice, hablando sobre las terribles cosas que van a suceder, ¿no?, en el último tiempo, él dice: y salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y los hombres se mataban unos a otros. Si nosotros lo interpretamos como reciprocidad, lo que estamos diciendo que es, yo te mato y después tú me matas, pero ¿cómo? O sea, si ya te mato, ya está, tú no puedes ser recíproco conmigo. Y es la misma expresión que también aparece en 1 Corintios capítulo 11, versículo 33, donde dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Entonces, ¿cómo es Pablo?
Le estoy esperando a mi esposa que llegue, pero cuando ella se siente yo me voy para que ella me espere. Nos está haciendo alusión a esto. El punto del apóstol Pablo es que cada uno de nosotros debe hacer con las personas a las cuales él está bajo autoridad como corresponda. Ese es el punto. A las personas quienes tienen autoridad sobre nosotros, nosotros debemos hacerlo, debemos sujetarnos a estas personas como corresponda. Ese es el punto. Si yo tengo un jefe, él es el jefe. Si yo tengo una persona que en mi grupo de liderazgo, él es el líder, él es el líder. Mis hermanos, yo les cuento con mucha lástima y mucha vergüenza que cuando yo era joven en mi iglesia en la que yo me congregaba, nosotros le poníamos apodos a los pastores de la iglesia. Y yo no entendía esto, hermanos. No entendía esto. Y nosotros incluso hacíamos huelga contra los pastores porque no nos dejaban hacer al grupo de jóvenes lo que queríamos. ¡Qué tonto! Así como Job clamaba, ¿no es cierto? Tan ciego era yo. O sea, un burro, una bestia era más inteligente que uno. Porque incluso en palabras del profeta Isaías, el buey y la bestia reconocen a su Señor. Pero nosotros no podemos reconocer quién tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, mis hermanos, en la nación, nosotros como cristianos, los hombres en general, le debemos respeto y obediencia a nuestros gobernantes, cuanto más los cristianos. Entonces, hermanos, yo les ruego que oremos por nuestros líderes. No nos podemos tener nuestras preferencias, ¿ok? Pero hasta ahí. Pero ahora la persona que esté, hermanos, necesitamos sujetarnos a esa persona. ¿Cómo podemos hablar en contra de la persona que Dios ha decidido estar ahí? No podemos. Y no estoy diciendo esto, no me estoy parando en la posición, guarden mis palabras, de un partido político en particular. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Entonces, a la nación necesitamos respeto a nuestros gobernantes. En la iglesia, mis hermanos, necesitamos respeto a las personas que están dirigiendo con mucho temor a la iglesia. No lo digo esto porque yo soy el pastor de la iglesia. En la iglesia que usted esté, tiene que tener respeto con sus pastores. En donde usted esté. Dice 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13, pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. No lo digo yo porque aquí soy el pastor de la iglesia, no. En cualquier lugar donde nosotros tengamos incluso liderazgo espiritual, mis hermanos, le debemos honra a esas personas. Aquí y en cualquier iglesia. ¿Y por qué, mis hermanos? Para terminar, nosotros debemos someternos unos a otros, porque la razón de todo esto es la reverencia a Cristo. Yo me sujeto a la persona que está en autoridad porque yo tengo temor de Dios. Porque yo quiero ser reverente a Cristo. Porque Cristo es digno de toda credibilidad y digno de toda mi obediencia y honor. Por más de que mi esposo no lo sea, por más de que mi esposa no lo sea, por más de que el jefe de mi trabajo no lo sea, Dios sí es digno de toda obediencia y honor porque Él nunca nos ha fallado. Él nos ha salvado. Así que solo nos queda preguntarnos, al final de todo esto, ¿cuál es el nivel de honra que nosotros damos a las autoridades a quienes nosotros tenemos arriba? ¿Cuál es ese nivel de honra que le damos? Vamos a orar para terminar. Querido Dios, queremos darle gracias por este día. Gracias, Señor, porque no es nada fácil hablar sobre estos temas. Señor, nuestro corazón rechaza, nuestro corazón le es difícil, Señor,
Ay, Padre, le rogamos que nos dé tanta sabiduría, Señor. En su palabra vemos el ideal. En su palabra vemos el modelo correcto de cómo es que deberíamos manejarnos, pero nuestro corazón se resiste, Señor. Nuestro corazón piensa que puede tener un plan mejor que el suyo. Nuestro corazón está permeado por nuestro pasado, Señor, por lo que me hicieron, el daño que hicieron conmigo, lo desastroso que fue quizás mi matrimonio, lo desastroso que fue la vida de nuestros padres, lo desastroso que fue muchas cosas, Señor, y estamos permeados de ello y tenemos temor. Pero le rogamos, Señor, que su verdad eche fuera todo el temor y que en humildad podamos mirar su palabra, mirar que en ella sí hay sabiduría, Señor, y que usted es digno de toda adoración y toda alabanza, y que haciendo, Señor, y cumpliendo su palabra nos va a ir bien, Señor. Ayúdenos a ver a nuestras autoridades como lo que son, como estas personas colocadas en posiciones de liderazgo, porque usted le ha permitido que sean colocadas allí, Señor. Ayúdenos a pensar en ellas con cordura, hablar de ellas en nuestras relaciones personales y más con personas en quien tenemos influencia como hijos o personas que estén a nuestro cargo si nosotros somos líderes de alguna área, de cómo hablamos en relación a otras personas, Señor. Ayúdenos a mantener nuestra boca cerrada si no tenemos nada bueno que decir de alguna persona y que podamos abrir nuestra boca cuando algo bueno tengamos que decir de otra, Señor. Ayúdenos, Padre, a sujetarnos mutuamente en su temor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.